que vamos a analizar, Pato, todos los resultados de esta jornada que se vivió el día de ayer. Y para eso nos acompaña el editor del área de política, Antonio Ruiz. Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, y bueno, han pasado hartas cosas, varias interpretaciones respecto a los resultados, así que por eso necesitamos que nos orientes respecto a lo ocurrido. ¿Quién ganó, quién perdió en esta jornada histórica, al menos desde el punto de vista de la participación? Esta mañana el Servicio Electoral entregó las cifras, más de 13 millones de chilenos acudieron a las urnas. Fuimos a las urnas ayer en este plebiscito constitucional. Dato, Antonio, porque algunos tenían temor que no fuera tanta la participación por la fecha, porque ya hemos tenido que enfrentar varias elecciones, tal vez había alguna distancia emocional con este proceso, pero es voto obligatorio. Fíjate que fue la 10ª elección en casi 3 años, desde el plebiscito de entrada, y recordarán ustedes, desde el año 2020, 10 elecciones entre primarias presidenciales, de gobernadores, sumando cada una de ellas, 10 veces los chilenos hemos acudido a las urnas. Por eso se temía esto de la participación. Sí, solo un alcance además. Por eso además, con el dato que tú entregas, es la cantidad de veces que muchas personas han salido vocal de mesa dentro de un plazo determinado de años, porque ha habido muchas elecciones también. Porque eso era otra queja que había ayer. Entonces, dentro de la... Se hablaba ya de una desafección ciudadana, ¿no?, con este proceso, pero el porcentaje es bastante alto, un 84% de participación ciudadana en esta jornada de plebiscito de domingo. Bastante alta la participación, incluso rozando ahí indicadores históricos. Fíjense usted. La elección que registra participación histórica, ¿cuál vendría siendo? El 4 de septiembre del año 2022. Allí, cuando se plebiscitó la otra propuesta. Chilenos, sí, claro, 13.028.000 chilenos fueron a las urnas. Y este día domingo, según precisó el CERVEL durante esta mañana, 13.014.000 chilenos. Entonces, la verdad se acercó bastante a indicadores históricos de participación, 84% de participación ciudadana, la verdad, bastante bien. Sí, y además, de todas maneras, hay un alto porcentaje o una cantidad importante de personas que no fue a sufragar. El padrón estaba compuesto por 15.400.000 personas. Comparado con la última elección, hubo más excusas, por lo menos. Sí, se ha hecho costumbre también esto de esta larga fila en comisarías, ¿no es cierto?, para poder excusarse, porque recordemos que quienes están a más de 200 kilómetros de distancia son los que tienen que acudir a las comisarías, y esa imagen se repitió, por cierto, en las imágenes que pudimos compartir con ustedes en la transmisión de Chilevisión. Ahora, en la bajada política, en lo que veíamos el día de ayer, las imágenes que estamos también revisando, que son del comando del En Contra. Estuvimos reporteando ayer, Pato, nos tocó también ahí en ese lugar. Luego, ya más hacia la noche, habló el presidente Gabriel Boric. ¿Qué impacto tiene este resultado? Sí, miren ustedes la imagen, estos aplausos tibios. Ustedes saben que la imagen siempre ahorran muchos comentarios, pero si ustedes ven ahí, no parece una celebración tan efusiva, ¿no? Más medido, más mesurado. Pese a que en los porcentajes fue bastante claro, contundente, podríamos decir, el triunfo de la opción En Contra. La verdad que en lo político fueron más bien mesuradas. Estaba muy instalada la idea, además, de que no había nada que celebrar. Ese era al menos parte del discurso que se escuchaba. Un alivio que un triunfo. Claro, un alivio, un respiro, por ejemplo, para quienes estuvieron por la opción del En Contra, quienes habían estado también detrás de la opción Apruebo, que hace un año, ¿no es cierto?, había sido derrotada y de amplia manera en el plebiscito del 4 de septiembre. Alivio también para el Palacio de la Moneda, que venía de derrotas electorales importantes. Este gobierno ha tenido que convivir con elecciones todos los años desde que llegó al Palacio de la Moneda. Primero fue este plebiscito del 4 de septiembre, luego en estas elecciones del mes de mayo, donde se impuso y por amplia mayoría el Partido Republicano, quien copó allí los mayores números de escaños en este órgano que redactó la propuesta constitucional. El presidente de la República habló en el Palacio de la Moneda ayer por la noche, dio por cerrado, al menos por ahora, este proceso constitucional. Dice que las prioridades ciudadanas y, por cierto, del gobierno ahora son otras. Pasemos a escuchar lo que dijo el presidente de la República, Gabriel Boric, ayer en el Palacio de la Moneda, cuando los resultados electorales ya estaban confirmados. La soberanía popular ha expresado de manera clara su voluntad y la mayoría ha votado en contra del texto constitucional que se le ha propuesto. Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. El proceso constitucional
no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos. La política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile. Y esta deuda se paga logrando las soluciones que los chilenos y chilenas necesitan y nos exigen que alcancemos. Bueno, otra de las frases allí del presidente Gabriel Boric, que quedó dentro de los titulares de la jornada, es que la política ha estado en deuda, porque si bien, claro, las fuerzas que respaldan su gobierno lograron un triunfo en las urnas, es ya el rechazo por segunda vez, un portazo, hablaron algunos analistas, claro, a una nueva propuesta constitucional en un periodo corto de tiempo, ¿no? En el triunfo allí de primero el rechazo y luego de la opción. Además, fija prioridades, que también se repite hoy en las actividades que hubo en la moneda, ¿no? Lo que tiene que ver con las pensiones y también con el pacto fiscal. Sobre eventuales reformas, además. Claro, luego de este plebiscito constitucional, entonces, el gobierno busca dar vuelta a la página rápidamente. Hubo comité político durante esta mañana, tiene actividades el presidente también en curso. Bueno, de todo ello nos va a contar Daniel Tirs, que ha estado siguiendo la agenda el día después de estas elecciones, de este plebiscito constitucional ahí en el Palacio de la Moneda. Daniel, te escuchamos. Hola. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un triunfo amargo, agridulce, dicen algunos, y hay también comentarios respecto a que no se trató de un triunfo, simplemente un alivio, parte de lo que se comenta aquí en los patios del Palacio de la Moneda en el día después de esta jornada donde el en contra se impuso al a favor en esta propuesta de constitución, un segundo intento, se habla de un tercero también por otro lado cuando se considera también el envío de este proyecto de nueva constitución en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. De lo que ha sido una jornada de análisis, de poder decantar un poco los resultados y poder ir reflexionando respecto a cuáles son los lineamientos a seguir en torno también a lo que viene, a las siguientes reformas, a cuál va a ser el foco del gobierno también, del oficialismo completamente, ya si hablamos también del Congreso de ahora en adelante. Quedan 2 años, el mismo presidente, ustedes lo escuchaban, decía, se cierra al menos durante los 2 años que quedan, durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, esta idea de poder avanzar en nuevos procesos constituyentes, y el mismo presidente participó esta mañana no solo del comité político, esta reunión con el corazón de su gabinete que realiza cada lunes, sino que también del comité político ampliado de los distintos partidos oficialistas. Se dieron cita acá en el Palacio de la Moneda, como es habitual los lunes. Bueno, el presidente estuvo presente en ese comité político ampliado, lo vimos cruzar por lo que llamamos nosotros el entrepatio, y le preguntaban precisamente cómo estaban los ánimos, cómo se vivía esta jornada el día después. Revisemos qué fue lo que respondió ese ambiente de esta mañana aquí en el Palacio de la Moneda. Saludar. ¿Cómo están los ánimos? Sí. La reforma. ¿Cómo están los ánimos? Están, decía, y pelota al piso, algo que repitió de lo que también manifestó durante la jornada de ayer. Al terminar el día dio este balance de lo que había sido este proceso, y le preguntábamos también en la tradicional vocería de los lunes a la ministra Camila Vallejo, la portavoz del gobierno, respecto a si es que hubo un error en canalizar de alguna forma estas demandas que se manifestaron en el estallido social en un proceso constituyente, y si por el contrario también hubo un error al pensar en un segundo intento constitucional cuando ya se había fracasado en el primero. Los invito a que revisemos las declaraciones de la ministra Camila Vallejo respondiendo a ese interrogante. El plebiscito de entrada tuvo un mandato claro de la ciudadanía. La ciudadanía quería un cambio en la Constitución, pero las propuestas no concitaron las mayorías necesarias, porque no representaban a las mayorías necesarias para tener una Constitución que fuera la casa común de todos y todas. Y ese es el aprendizaje. En política se requieren los acuerdos para avanzar. Si no hay capacidad de cruzar el río y entenderse con el que piensa distinto, no avanzamos. Y por eso no avanzaron las 2 propuestas constitucionales que fueron rechazadas. De una jornada de mucha reflexión, ¿no? Aquí también en el Palacio de la Moneda. En ese tono, además, como tú decías, ahí no es de algarabía, sino, como decía el presidente, la pelota contra el piso. Y ahí es interesante lo que se va a ir resolviendo en estos días. Sí, bueno, hay que dedicarse a algunas urgencias, lo que se ha planteado a través de algunas reformas, y dentro tal vez de todo lo que se pueda sacar en limpio de todo este proceso de 4 años que se dice se vuelve donde mismo.
al menos hay una pequeña modificación que habla de estos 4 séptimos, ¿no? A la reforma de la Constitución. Y ahí tal vez donde puede haber algunos ajustes. Que es más fácil, dices tú, reformar la actual. Probablemente, reformar la del 80. La claro, una Constitución nacida en democracia era la promesa, lo que se buscaba con todo este movimiento y el estallido social que vivimos hace 4 años. Ahora, Antonio y Daniel, parte de las declaraciones que hemos visto el día después es cuando se plantea esto de soluciones más que discusiones. El punto es cómo poder llegar a acuerdo o generar puentes con la oposición para avanzar en temas como, por ejemplo, los de las pensiones. Claro, es un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso Nacional, tiene que recurrir a los votos de la oposición. Para eso diálogo que ha estado escaso en estos 2 años casi ya de gobierno. Daniel, tú nos cuentas más impresiones allí respecto a lo que viene ahora en la agenda para el gobierno, que ha cerrado esta discusión constitucional. ¿Qué es lo que viene ahora para La Moneda? Sí, todos hablan de diálogo y pareciera ser una intención genuina de parte de todos los partidos políticos a nivel transversal, también del gobierno. El problema es cómo llegar finalmente a acuerdos. Parte de las críticas que venían dándose en el último tiempo también al gobierno es que dialogaba y dialogaba, pero finalmente no se lograban concretar esos diálogos en estos ajustes que se quieren hacer, estas reformas, en el caso de materias que son más relevantes. Por ejemplo, en materia de pensiones está puesto el foco y el acelerador completamente. La ministra Jara la veíamos aquí por los patios del Palacio de la Moneda, planteando que se está trabajando a toda máquina con la oposición para poder llegar a la fórmula perfecta, ¿verdad?, que permita poder avanzar en una reforma a las pensiones. Llevamos ya largos años debatiendo sobre esta materia en el Congreso y por lo tanto se debe dar un cierre a esto. Lo ha planteado así el mismo presidente ayer, lo decía también esta jornada la ministra Camila Vallejo, pero también se habla de el pacto fiscal, la necesidad de poder hacer un pacto fiscal que permita dar recursos no solo para materias como esta, sino también para la seguridad, la principal preocupación de los chilenos por estos días. Le preguntamos a la ministra Janet Jara y también al ministro Mario Marcel, los ministros a la cargo, ¿verdad?, de estas 2 grandes reformas que tiene que por delante el gobierno, cuáles son los próximos lineamientos, cuáles son los diálogos que se están desarrollando y cómo ven también el avance de esas 2 reformas. Veamos qué fue lo que nos dijeron. Se van a ingresar indicaciones, hemos estado conversando algunas alternativas con distintos actores de la oposición en distintos momentos, pero hay un nudo en el cual todavía tenemos un desacuerdo, que es la distribución del 6, y esperamos que estos días podamos todos, ¿cierto?, con un espíritu de lo que los ciudadanos han definido, que quieren para el país, que son soluciones y no seguir solamente en discusiones, podamos confluir en una mirada más que dé respuesta a lo que la gente realmente necesita. Mire, ¿sabe? El tiempo se acabó para que los pensionados sigan esperando una solución. Eso es nuestra principal preocupación. Y la verdad es que tenemos ahora un espacio, yo creo que todos tenemos que tratar de mirar un poco más arriba de la pelea chica en la que hemos estado. Tener una solución en pensiones le va a hacer bien a la vida de las personas, pero también le va a hacer bien a la política y va a reivindicar el rol que debe jugar el sistema político en representación de los ciudadanos. Fiscal, se recibieron durante la semana pasada las observaciones de los participantes de la mesa, así que hoy día vamos a terminar de incorporar todos esos comentarios, vamos a tener un texto ya revisado. Lo que tiene que ser distinto es la disposición a los acuerdos, lo que tiene que ser distinto es no darnos portazos, no trazar todo tipo de líneas rojas, no descalificar al contrario y demostrar en la práctica la voluntad de diálogo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, la ministra del Trabajo, Janet Jara, los que van a tener más trabajo con esta nueva impronta, ¿no?, post-plebiscito que va a intentar llevar adelante, sacar adelante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Muy bien. Dani Tirs, vamos a seguir atentos ahí a todo lo que ocurre en el Palacio de la Moneda. Y dentro, además de estos análisis sobre quiénes ganan, quiénes pierden, hay un claro perdedor acá en este resultado del plebiscito, el Partido Republicano. Hoy se esperaba además alguna vocería de parte del ex candidato presidencial José Antonio Kast. ¿Qué es lo que ha dicho? Sí, es la otra cara de la moneda, si bien hemos comentado que, claro, el triunfo del en contra no fue de lo más efusivo, ¿cierto? No fue de lo más
animado, podríamos decir. En la otra cara de la moneda también la reflexión, los análisis, el tira y afloja, porque José Antonio Kast hizo allí, como dice la pantalla, un mea culpa tras la derrota electoral. Bien temprano llegó hasta la comuna de Recoleta. Estuvo, por cierto, anoche masticando esta derrota, podríamos decir. Habló ahí en el comando del Partido Republicano, pero también salió a dar la cara durante esta mañana. Estaba a prueba un poco su liderazgo. Recordemos que de quienes redactaron esta propuesta constitucional, de los 50 integrantes de este órgano, 22 eran del Partido Republicano, es decir, las ideas del Partido Republicano quedaron claramente plasmadas en este texto que finalmente la ciudadanía nuevamente rechaza. Una gran mayoría de chilenos ha rechazado. Pasemos a escuchar, si les parece, a José Antonio Kast durante esta mañana, ya no tan al calor de los resultados, sino ya transcurrida la noche, respecto de lo que significó esta derrota electoral que muchos consideran impacta directamente en su liderazgo. Fracasamos. Nosotros somos conscientes de la derrota y eso no se puede evitar. O sea, si alguien dice, no, mira, aquí hay que interpretar lo que ocurrió, no, nosotros perdimos frente a la ciudadanía y seguimos con la cara en alto, con la vista puesta en los ojos de las personas, y si hay cosas que mejorar, lo vamos a hacer. Sí, el gran impacto que va a tener esto en las fuerzas de oposición es que, claro, luego de la última elección, la del 7 de mayo, donde se impuso con total fuerza el Partido Republicano, parecía tomar la batuta dentro allí de la derecha por sobre Chile Vamos. ¿Cómo se va a reordenar todo esto de cara a las siguientes elecciones? Sí. ¿Van todos juntos? ¿Quién va a llevar la batuta? ¿Quién va a tomar las decisiones? Próximo año tenemos municipales y claro, las cifras de cómo se repartió el poder en este órgano que redactó la propuesta constitucional eran muy claros, porque eran 22 integrantes del Partido Republicano y 11 de Chile Vamos, es decir, esos 11 se repartían entre la UDI, RN y Evópolis, lo que claramente le dio una preponderancia, podríamos decir, al Partido Republicano. Pero se falló en esta redacción, fue rechazado el texto. Y hay que ver además cómo esto puede reconfigurar tal vez la centro-derecha, ¿no? Tal vez hay que ocurre con Chile Vamos, hay algunas declaraciones ahí también de Gloria Hood. Hay más declaraciones. Y hay más declaraciones también, porque él, en cierta medida también dentro de este mea culpa, reconoce algunas divisiones que afectaron probablemente al electorado. Y también se hace cargo de esta visión que hay respecto de que él estaba aprovechando también esto como una plataforma allí para una nueva aventura presidencial. Pasemos a escuchar lo que dijo y comentó. Esto fue un acto electoral, no es el fin de un proceso político, muy por el contrario, nosotros nos sentimos respaldados, reforzados por la ciudadanía, más allá de lo que muchos quieran decir, porque algunos tratan de instalar ideas políticas o lógicas políticas. Algunos dicen, no, aquí fracasó Republicano. No. Aquí nuestras ideas salen fortalecidas. Algunos dicen, no, aquí se terminó una candidatura presidencial. Déjenme que les diga, yo estoy en política por algo mucho más importante que una carrera presidencial. Sí, hace algunos meses había dicho que lo damos vuelta, había dicho José Antonio Kast, cuando las encuestas ya eran claras respecto de dar una ventaja a la opción en contra. Él se la jugó, dijo, lo damos vuelta en menos de 2 meses en esa oportunidad, y la verdad que las cifras ayer no favorecieron. Los que sí celebraron fueron los que se descolgaron del Partido Republicano, claro, ¿no? También Rojo Edwards. Rojo Edwards encabezó allí un videos circulando de los festivales. Y algunas encuestadoras también deben haber estado sacando cuentas alegres, ¿no? Sí, era... Se aproximaron ahí. Derecha por el en contra se llamaba ahí un movimiento, podríamos decir, que, claro, revolvió las aguas ahí al interior del Partido Republicano, que termina este proceso bien herido. Comenzó con mayoría ahí en el órgano constitucional, pero durante todo el transcurso de ello hubo divisiones, grietas internas, la salida de un grupo de militantes y aparentemente un José Antonio Kast más debilitado en lo político
considerando también que en la centro derecha está el liderazgo de Evelyn Matei, que fue más zigzagueante. En un comienzo dijo: no voy a aportar mi capital político para esta propuesta, y luego dijo que estaba a favor de este texto. ¿Qué pasa con esta posibilidad de un eventual cambio de gabinete después de estos resultados? ¿Y qué pasa también con la figura del ministro Carlos Montes? Recordemos que desde la oposición también se había anunciado ahí una acusación constitucional en su contra. Sí, la semana previa, recuerden ustedes, al plebiscito parecía la